Antes de empezar con la lección de hoy, vamos a ver juntos la tarea que les encargué, que ya debieron haber entregado. Entonces, vamos a revisar los dos ejercicios para completar con nuestro tema de los artículos indeterminados, ¿verdad? Articoli indeterminativi, ¿sí? Y vamos a ver el día de hoy los determinados. Pero para revisar de una vez la tarea, vamos a ver los dos ejercicios, ¿ok? Entonces, esercizio M, ¿sí? Allora, completate le richieste, ¿sí? Le richieste, las preguntas secondo il modello, ¿sí? Entonces, habíamos visto que hay que preguntarle primero a Paolo, ¿sí? En el modo informal y luego a una señora, ¿sí? Muy bien. Contestamos juntos el primero, que era Paolo, hay Una penna. Una una pena. pena, ¿sí? Paolo, hay una penna, ¿sí? Con il punto, ¿sí? Questo si chiama punto interrogativo, ¿sí? Y en italiano no tenemos, como en español, el signo interrogativo de inicio, ¿ok? Solamente al final. Entonces, questo è il punto interrogativo, ¿sí? Allora. Muy bien. Seconda domanda. Paolo, ¿quién tiene la respuesta? Hay una goma. Hay una goma. Hay una goma. Una gomma, sì, una gomma, sì? Hay una Gomma goma. da cancellare, ¿sí? Una goma da cancellare, sí, es de borrar. Por ejemplo, si yo digo, hay una goma da masticare, ¿sí? Me refiero al bubble gum, ¿sí? A la goma de mascar. Entonces, goma da cancellare, ¿sí? Una goma. Nos referimos al borrador, ¿ok? Molto bene. Entonces vemos que Paolo, sí, vamos a hablarle de tú, entonces va a ir conjugado en la segunda persona, ¿ok? Terzo. Cos'è Paolo, questo? hay un pennarello. Un pennarello, sì. Hai un pennarello, sì? Un pennarello, un marcador. Ok. Quarto. Paolo. Hay un cuaderno. Hai un quaderno, sì, questo è un quaderno. Muy bien. Entonces, ok, entendimos que cuando hablamos de, con el primer nombre, sí, si hablamos a un amigo, a otro chico, utilizamos el tú, ¿ok? Entonces, a partir del 5 vamos a hablar con una señora, entonces nos vamos a dirigir a ella de modo formal, ¿sí? Entonces vamos a conjugar con la tercera persona, que es lui o lei, ¿verdad? Ok. Entonces, señora A, y aquí vemos un lápiz. Una matita. Una matita. Una matita. A Una matita. matita. Bene. A una matita, ¿sí? Señora, ¿tiene? ¿Sí? ¿Tiene un lápiz? Muy bien. Una matita. Señora, A un righello. a un righello. righello, sí. Un righello, sí. Y la regla, sí, pero de medir va a ser masculina en italiano, ¿sí? Es un righello. Muy bien. Cosa cuesta? Ah, Miss, ¿y qué es una regola? una regla, ¿sí? Una regla es una regla, pero una norma, ¿sí? Las reglas de la escuela, las reglas de cortesía, ¿sí? Son regole, ¿sí? Regole, ¿sí? Reglas, pero las reglas de las normas que hay que seguir. Y aquí sí, la regla, ¿sí? Es femenino, ¿sí? Ok. Y según yo, el que está en el 7 es un cerillo, ¿no? Es un cerillo, sí.
Ok, entonces, ¿cómo le preguntaríamos a una señora si tiene un cerillo? Señora, ¿sí? A Un fiamífero. fiammifero, bene, ¿sí? Un fiammifero, ¿sí? Luis, yo lo traduje como un encendedor, pero no es mejor diría eso. Ah, un encendedor, come un encendedor, un accendino, ¿verdad? Sí. Yo pensé que era una Un cuchara. accendino, un cucchiaio puede ser, sí, ¿Qué hay? cucchiaio, ¿verdad? Cucchiaio, ¿sí? Una cuchara. Luego vemos un vocabulario, sí, de la comida y de los cubiertos, ¿ok? Muy bien. Entonces, bueno, sí se prestó más a interpretación un poquito qué era esto, pero pues está bien, ¿ok? Muy bien. Y por último, Ignora a una Era una pilola. bebanda. Yo le puse una bebanda una frisante. bebanda, ajá, una Ah, bebanda. de pastillas. ¿Come, perdón? Bueno, yo investigué que era, bueno, pensé que era una pastilla y, bueno, el traductor salía como pilola. Ujú. Ok, puede ser. Muy bien. Señora, ¿sí? A una bevanda, ¿sí? Una bevanda frizzante, ¿sí? Un seltzer, ¿sí? Seltzer, listo. ¿Sí? Muy bien. Entonces puede ser cualquiera de estas respuestas, ¿sí? Muy bien. ¿Quién dijo hay una pilola, verdad? Muy bien. Ujú. Entonces, ok, chicos, qué bien y qué bueno que estén buscando el vocabulario cuando tengan dudas. Lo bueno es que el Internet da muchos recursos, nada más recuerden siempre confirmar sus datos, ¿verdad? Porque también en Internet hay muchas cosas que están mal o que no están. Ok. Muy bien. Miss, ¿Sí? disculpe que era, ay, Seltzer. Seltzer, es como el Alka-Seltzer, ¿sí? Una Ah, ok, pastilla efervescente, ¿sí? ok, gracias, Miss. Luego, Miss, ¿sí? le quería comentar que mi internet estuvo fallando y en la mañana subí la tarea y se subió 6 minutos tarde. Ok, Andrea, no hay problema, ¿sí? Ok, No hay problema. gracias. De nada, yo la reviso cuando termine la clase y veo si hay 5 o 6 minutos de diferencia, no hay problema, ¿ok? Ok. Muy bien. Entonces, muy bien, chicos. Entonces ya identificamos bien nuestro modo formal, nuestro modo informal, ¿sí? Y cómo preguntar a alguien si tiene algo, ¿sí? Simplemente es el verbo que ya conocemos, el verbo avere, ¿sí? Pero con el punto interrogativo, ¿verdad? Entonces, secondo esercizio N, ¿sí? Completate con el artículo indeterminativo, ¿sí? ¿Cuáles son los artículos indeterminativos? Un, ¿sí? O uno, Una para el y un. femenino, una, Así. un apostrofato, ¿sí? Ujú. Sí, Muy bien. Entonces, una bolsa, ¿sí? Una bolsa. sí. Una bolsa, cualquier bolsa, ¿sí? Por ejemplo, una bolsa o una borsetta, ¿sí? Cuando decimos borsetta, nos referimos a la bolsa de mano, ¿sí? Cuando hablamos de una bolsa, es una bolsa del mandado, una bolsa más grande. Ujú. Muy bien. Ahora, una bolsa, ¿sí? Una bolsa, muy bien. Chiave, Una. una chiave. Llave. Una chiave, ¿sí? Una llave. Ujú. Cellulare, Un celular. un cellulare, muy bien. Corso. Corso puede ser un rumbo, ¿sí? O il corso
de italiano, ¿sí? Un Un corso, muy bien. Cuaderno, cuaderno. Cuaderno. un cuaderno, muy bien. Entonces, vamos a ver, vamos a recordar el plural, ¿sí? ¿Cuál sería el plural de bolsa? Por sí. Borse. Borse. Borse, ¿sí? Con E, ¿ok? Ujú. Las que terminan en A se cambian por E en el plural, ¿ok? Entonces, Ujú. ¿cómo diríamos unas bolsas? Borse. Un borse. Recordamos Dei borse. Dei borse. cuáles son. Dei o degli, Dei. ¿sí? Para el masculino, Ujú. pero para el femenino usamos delle, ¿sí? Ah, Entonces, delle borse. dele, ajá, dele borse, ¿sí? Unas bolsas, ¿ok? Por ejemplo, si de repente no se acuerdan y batallan, ¿sí? Lo bueno del idioma es que no hay nada más una respuesta, ¿verdad? Podemos decir alcune, ¿sí? Para usar como algo indeterminado, ¿sí? En vez de decir, puedo decir, o alcune borse, ¿sí? Tengo algunas bolsas. Entonces podemos decir, ¿sí? Para el masculino, o alcuni quaderni, ¿sí? Entonces, podemos encontrar varias formas de decir las cosas, ¿sí? Para expresarnos. Entonces, podemos utilizar el artículo indeterminativo, ¿sí? Unos o unas, o alcune, ¿sí? Que significa algunas, ¿sí? O alcuni, que significa algunos, ¿ok? Muy bien. Entonces, pues, si de repente no se acuerdan de uno, pueden usar otro. Bueno, menos para el examen, ¿verdad? Cuando les pida algo en específico. Pero siempre hay una forma, o sea, otra forma de decir las cosas. Muy bien. Entonces, por ejemplo, cellulare, ¿sí? Cellulare es masculino. ¿Cómo sería el plural de cellulare? Cellulari. 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 Ujú. Y por lo tanto, ¿cómo diríamos unos celulares? Dei Dei cellulari. Dei cellulari. Cellularis. Cellulari, ¿sí? Cel. Cellulari, ¿sí? Recordamos con la H, ¿sí? Siempre recuerden, es al revés, ¿sí? Cuando está la H, el sonido ki, ¿sí? O que. Pero cuando no está, es che o chi. Miss, Ujú. ¿Sí, Avi? del es para los femeninos. Delle, ¿sí? Delle significa unas, ¿ok? Ok. Entonces, bueno, también puede significar de las, pero en este caso, cuando estamos usándolo como artículo indeterminativo, ¿sí? Significa unas, ¿ok? Entonces, unas bolsas, ¿sí? Delle borse, ¿sí? O unos celulares, ¿sí? Dei cellulari, ¿sí? Y recordemos que degli, ¿sí? Se va a usar nada más para los casos cuando comienzan las palabras en vocale, ¿sí? O los casos que vimos de S impura, ¿sí? La X, la Y y la Z, ¿sí? Que si vemos la X y la Y no son parte del alfabeto italiano, ¿sí? Tenemos la PS, la PN, ¿sí? Y la GN. Entonces, esos son los únicos casos donde en el plural vamos a usar dei, ¿sí? Todos los demás vamos a usar dei para el masculino y delle para el femenino, ¿ok? Por ejemplo, ¿cómo sería un corso para decirlo en plural? Dei corsi. Dei corsi, brava Fabiola, sí, dei corsi, ¿sí? Unos cursos, ¿ok? Entonces, les digo, es algo medio
curioso, lo que hay que acostumbrarse, porque no, pues no es como en español, ¿no? Que decimos una, unas. Pues es una palabra muy diferente. Muy bien. Entonces, muy bien. Continuamos con la segunda fila, ¿ok? Tenemos giornale. Giornale, sí, es el periódico. Si yo digo telegiornale, me refiero a las noticias en la tele, ¿ok? Entonces, il giornale, ¿sí? ¿Cómo sería su artículo? Un. Un giornale, muy bien. Pennarello, Una. Ah, no. Un. un pennarello, ¿sí? Recuerden siempre las palabras que terminan en O, ¿sí? De inmediato sabemos que son masculinas, ¿ok? Masculino. Las que terminan con E a veces nos toma un momento, ¿sí? Porque vemos una chiave, termina con E y es femenino, y un cellulare es masculino y termina con E también. Entonces hay que, pues, familiarizarse, ¿no? Pero pennarello es fácil porque está de no, entonces es masculino, por lo tanto, un, ¿ok? Muy bien. Corneto. Un corneto, ¿sí? Vimos un corneto, es un pan, como un cuernito, un croissant. Penna, Una. una pena. Muy bien. Panino, Un. ajá. Cuando vemos panini, sí, pues es como, es como unos sándwiches, pero normalmente decimos, quiero un panini, sí, en español, pero en realidad panini es el plural, ¿ok? Sería un panino. Entonces, pero usamos mucho eso como espagueti, ¿sí? Espagueti, linguini, ¿sí? En Italia decimos, por ejemplo, el linguini se pide como linguine, pero aquí se utiliza en plural, linguini. Muy bien. Allora, sedia. Una. Sedia. Cosa de una sedia. Silla. Una silla. Ujú. Gomma. Una. Gomma. Ujú. Portafolio. Un. Portafolio, sí, es una cartera, ¿sí? Dove portiamo, ¿sí? Donde portamos y documenti, ¿sí? Y documenti son nuestras identificaciones y soldi, ¿sí? El dinero. Muy bien. Pizza. Una pizza. Ajá. Birra. Una también. Una. Una. Ajá. Sí, pizza e birra. Sì, una birra, una cerveza. La combinación de pizza e birra es muy buena. Por ejemplo, en Italia luego les voy a ir enseñando gestos porque son muy gestuales con las manos, ¿sí? Entonces, cuando algo está bueno, o también cuando probamos un platillo y nos gusta, hacemos así, ¿sí? Como un gesto así como que te sobas así como el hoyito del cachete. Molto buona. Muy bien. Entonces, una birra, ¿sí? Allora, bicchiere. Bicchiere, el bicchiere d'acqua. Un. Ajá. Si yo digo voglio o vorrei, ¿sí? Vorrei un bicchierino, Un bicchiere. ¿sí? Sí, un bicchiere. Pero si digo un bicchierino, ¿sí? Me refiero a que quiero una copa, ¿sí? Una copita, ¿sí? Un bicchierino di vino, un bicchierino di whisky, non so. ¿Sí? Entonces, si digo bicchierino, normalmente me refiero a una bebida con alcohol, ¿ok? Un bicchiere, pues agua, jugo, se dice suco, ¿sí? Suco. Muy bien. Allora, seguente, patente. Un. Una o un. Un. Una. Ah, Una.
En español también decimos la patente, ¿sí? La patente. Puede ser algo que está patentado, como la medicina o algo que está registrado, ¿sí? O la patente puede ser un permiso, ¿sí? Entonces, de hecho, de ahí viene la patente. Es decir, la patente es que alguien tiene un permiso especial para hacer algo, ¿ok? Yo pensé que era paciente. Por eso pensé que era uno. No. Paciente, ¿sí? Paciente, un paciente, ¿sí? O también la calidad de ser paciente, ¿sí? Una persona paciente. Ok. Libro. Un libro, bene. Un libro. Ujú. Passaporto. Un. Un. El pasaporte, ¿sí? Matita. Ujú. Una. Una. Muy bien. Una. Ujú. Ok. Entonces, ¿queda claro? Sí. El artículo indeterminativo, ¿sí? Falta hacer un ejercicio de el plural, ¿ok? Entonces, ok. Dos puntos extra en el examen escrito, ¿sí? A los que quieran entregarme el día de hoy, ¿sí? O bueno, tienen mañana antes de empezar la clase, como siempre, ¿sí? Mañana a las 10 máximo, entregarme, ¿sí? Ya sea un archivo que ustedes hagan o una foto de su cuaderno, pero lo que hicimos ahorita, ¿sí? Entonces van a hacer el cambio de todas las palabras al plural, ¿sí? Panini, penne, cornetti, etcétera. Todas las del ejercicio N, ¿verdad? Sí, ejercicio N, ¿ok? Entonces, Ok. todas las palabras Ok, las pasan al plural, pero luego también van a ser el plural, ¿sí? Del artículo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, vimos que una bolsa, ¿sí? Su plural sería delle borse, ¿sí? Una chiave, ¿cómo sería el plural? Dele. ¿Ok? Entonces, esto es lo que van a hacer en este ejercicio, si quieren 2 puntos extra en el examen, ¿ok? Sí. Muy bien. Entonces, ok. Bueno, entonces, si está claro, terminamos ya con la tarea. Vamos a comenzar con la lección del día de hoy, ¿sí? Bueno, aquí hay un acento. Dove, ¿sí? Dove, ¿sí? Dove o dove sono, ¿sí? Cosa significa dove o dove sono? Dov'è il mio cellulare? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Sí? Recordamos, sí, ya les había dicho que dove è, ¿sí? ¿Dónde está? Recordamos que essere puede ser o puede ser estar, ¿ok? Entonces, como dove termina con e y tenemos enseguida el verbo, ¿sí? Que es entonces quitamos la primera e y apostrofamos, ¿ok? Entonces, por eso tenemos la pregunta dove è, ¿sí? Dove. ¿Dónde está? ¿Sí? Y también vamos a tener dove sono, ¿sí? Que sería el plural, ¿sí? El plural, ¿dónde están? ¿Sí? Por ejemplo, dove il mio cellulare, ¿sí? O dove sono, ¿sí? Le chiavi. ¿Dónde están las llaves? ¿Sí? Entonces, como las llaves es plural, dove sono,
le chiavi. Dove sono le chiavi? ¿Sí? Plural. O dov'è il mio cellulare? ¿Sí? Entonces, para preguntar la ubicación de algo, vamos a utilizar dove, ¿sí? Dove significa dónde, ¿sí? Y podemos utilizar los verbos para conjugarlos en todas las personas, ¿sí? Por ejemplo, para preguntar, puedo preguntarme a mí misma, ¿dove sono? ¿Sí? Porque recordamos que sono se aplica tanto para io como para loro, ¿sí? Entonces, me puedo preguntar a mí misma, ¿dove sono? ¿Sí? Oggi sono a casa, ¿sí? Ok. Sono a casa. ¿Sí? Sono a casa dei miei parenti, ¿sí? Hoy estoy en casa de mis padres. Entonces me puedo preguntar a mí misma, ¿dove sono? ¿Sí? O si estoy perdida, puedo decir, ¿dove sono? ¿Sí? Non trovo la strada, no encuentro la calle. Entonces, puedo preguntarte a ti, ¿sí? Dove sei? ¿Sí? Per esempio, Ingrid, dove sei? Tu sei a casa? Io sono a casa. A casa, ¿sí? Tu dove sei? A casa, ¿sí? A scuola, ¿sí? A Parigi, ¿sí? Si sono in un viaggio, sì, sono a Parigi. Dove sei? ¿Sí? ¿Tú dónde estás? ¿Sí? Lui o lei, ¿sí? Y ahora sí, dove, ¿sí? Sí, por ejemplo, si le pregunto a Fabiola, Fabiola, dove Ingrid? ¿Dove su casa? No sé. A casa, ¿sí? Ah, ok. Ingrid Ujú. ¿sí? O sea, si queremos contestar completo sería Ingrid a casa, ¿sí? Utilizamos el mismo verbo que planteamos en la pregunta, ¿sí? Tu dove sei? Sono a casa, ¿sí? Me están preguntando a mí, entonces contesto en la primera persona, pero con el mismo verbo, ¿sí? ¿Se fijan? Dove sei? Sono a casa. Chi sei? ¿Quién eres? ¿Sí? Sono Natalia, ¿sí? Entonces, vamos a contestar siempre con el verbo con el que nos está preguntando, ¿sí? Eso nos da una pista. Entonces, por ejemplo, sí, les puedo preguntar, a lo mejor una amiga, visita a una amiga y me lleva a un lugar turístico, ¿sí? Y le puedo preguntar, ¿dove siamo? ¿Sí? ¿Dónde estamos? Qué bonito lugar, ¿sí? Dove siamo? ¿Dónde estamos? Puedo preguntar con voi, ¿sí? Ustedes, por ejemplo, ragazzi, dove siete? ¿Sí? Se debieron haber conectado hace 5 minutos. Dove siete? ¿Sí? ¿Dónde están? ¿Qué pasa? Puedo preguntar con loro, ¿sí? Por ejemplo, vemos que la tercera persona, ¿sí? Se utiliza normalmente para hablar, por ejemplo, dove sono, ¿sí? Dove sono i miei parenti, ¿sí? Sono in vacanze, ¿sí? Están de vacaciones, ¿ok? Entonces puedo preguntar ellos, ¿sí? Como sobre una persona, pero también puedo preguntar, como vimos ahorita, dove sono le chiavi,
¿sí? Y normalmente utilizamos esta persona para preguntar dónde están las cosas. ¿Sí me explico? ¿Dónde están las cosas? ¿Dónde están dove il mio cane? ¿Sí? Cane nel giardino, ¿sí? ¿Dónde está mi perro? En el jardín, ¿ok? Entonces, la tercera persona, tanto del singular como del plural, es la que utilizamos para preguntar dónde están las cosas, ¿ok? O los lugares, ¿sí? Por ejemplo, dove Torreón. Por ejemplo, alguien les pregunta, ¿dove Torreón? Ah, nel nord di México, ¿sí? O al norte de México, ¿sí? Al norte de México. Entonces, estas dos preguntas, ¿sí? Por eso es la conjugación dove o dove sono, ¿sí? Muy bien. ¿Dudas? ¿No? ¿È No, chiaro? Miss. Ujú. Entonces, como ven, podemos preguntar dove, ¿sí? A cualquier persona, ¿sí? A cualquier persona de las conjugaciones, de los pronombres personales, ¿verdad? Io, tú, lui o lei, noi, voi e loro, ¿ok? Entonces, muy bien. ¿Quién me ayuda a leer las preguntas? Yo, Miss. A ver, Andrea, dopo, Abby, ¿sí? Fabi. Sí. Ok. Dove il libro Mhm, è sul tavolo? mhm. Bene, seguente. Dove è la gomma Mhm, è sul tavolo. bene. Mhm. Terzo, Fabi, Dove il bicchiere è sul tavolo? sul tavolo. Ajá. Oh, aquí me equivoqué. Esta debería ir en azul, ¿sí? Azzurro. Ah, porque es masculino, ¿ok? Entonces, habíamos visto un o una, ¿sí? Pero hoy vamos a ver los determinativos, ¿sí? Los artículos determinados, que son, en español sería el, ¿sí? La, los y las, ¿ok? Entonces, como dice, el indeterminado es algo como genérico, ¿sí? Pero los determinados hablan de algo más específico, ¿sí? Como habíamos visto, un libro, ¿sí? No sé de qué sea el libro, pero puede ser el libro di, ¿sí? Geografía, por ejemplo, ¿sí? Entonces, cuando especificamos de qué es, por ejemplo, o el libro de Alexis, ¿sí? Vamos a hablar de algo más específico, entonces usamos el artículo determinado, ¿sí? Determinativo en italiano, ¿ok? Entonces, vemos aparte, ¿sí? Vemos nuestra pregunta en singular, ¿verdad? Hablamos de una sola cosa. El libro, ¿sí? La goma, ¿sí? Il bicchiere. Entonces, vemos también aquí en subrayado, bueno, marcado en azul, ¿sí? Sul, ¿ok? La palabra su, ¿sí? Significa sobre, ¿ok? ¿Por qué aquí lleva una L? Me pregunta. Porque se va a combinar su más il, ¿ok? Entonces, tenemos que sería sobre la mesa, ¿ok? Que aquí está medio confuso porque la mesa en español es, Femenino. femenino, gracias, pero en español, pero en italiano es masculino, pero eh, esto es lo que está pasando, ¿sí? Sobre la o sobre el, ¿ok? Entonces se van a conjuntar y va a desaparecer la I, ¿ok? ¿Por qué? Pues nada más porque pues
cuando decimos es suil, ¿sí? Suil se empezó pues a oír raro, entonces como tendemos nosotros a juntar las palabras, ¿sí? Se terminó volviendo sul, ¿ok? Por ejemplo, bueno, sul, que significaría sobre el, ¿sí? Sobre el escritorio. Y luego vamos a ver esto más a detalle, pero por ejemplo, si yo pongo sula, ¿sí? Significa sobre la, ¿ok? Entonces tenemos que su junto, o perdón, solo más bien, significa sobre, ¿ok? Su, sobre. Pero que si se combina con el artículo, ¿sí? Van a aparecer sul o sula, ¿sí? Y así va a variar dependiendo del artículo. Vamos a tener también el plural. Ok. Bueno, vamos a esperar a que se conecten un poco más de sus compañeros. Ok. Muy bien. Ok, chicos. Bueno, entonces, más adelante vamos a ver, ¿sí? Que estas preposiciones, ¿ok? Ok. Muy bien. Entonces, chicos, vamos a ver que las preposiciones se van a juntar con el artículo, ¿ok? Pero luego lo vamos a ir viendo más adelante. Nada más les quiero explicar por qué, ¿sí? Porque en vez de su, estamos viendo sul, ¿ok? Entonces, esta palabra, sí, es como la unión de sobre el, ¿ok? Sobre el o sobre la. Muy bien. A ver, chicos, denme un momentito. Listo, chicos, mi dispiace, gracias. Muy bien. Bueno, entonces, chicos, ya para terminar la lección de hoy, nada más vamos a ver los ejemplos, ¿sí? De el plural. ¿Quién me quiere ayudar con estos ejemplos? Yo. Abby e Ingrid. ¿Quién Ah, más falta? Naomi no ha participado. ¿Sí, Ingrid? ok, sí, está bien. Sí. Gracias. ¿La Bien. primera? Sì, Naomi la prima, dopo Abby. Ok. Dove sono le penne? Mhm. Sono nel cassetto. Cassetto, bene. Seguente. Miss creo que Ingrid tampoco ha participado. Creo. Bueno, es que Ingrid Si participa. quieres que la lea ella. Bueno, está bien, grazie Abby, molto grazie. Grazie. Bene. Il secondo, Miss, Sì, dove sono? dove sono i fogli? Mhm. Sono nel cassetto. Sono nel cassetto, ¿sí? Entonces vimos que penne es el plural de penna, ¿verdad? Entonces, dove sono le penne? Stella. Dove sono le penne? ¿Sí? ¿Dónde están las plumas? ¿Sí? Entonces, vemos que la, ¿sí? Significa la, pero las, ¿sí? Es le, ¿ok? Ok. Muy bien. Entonces, como las plumas es femenino, utilizamos le, ¿ok? Y vamos a ver
Ok, i fogli, ¿sí? ¿Cuál sería el singular de hojas? Folio. Folio. Folio, ajá, sí. Ok. Entonces vemos que las palabras que terminan con io, ¿sí? En el plural solamente van a perder la o, ¿ok? Menos zio, ¿sí? Zio, que significa tío, en el plural sí va a tener dos is, ¿ok? Para todas las demás, solo vamos a perder la o, ¿ok? Entonces, un folio, ¿sí? Habíamos dicho que es una hoja de máquina, ¿sí? Folia, habíamos dicho que es una hoja de un árbol. Pero como aquí folio es masculino, ¿sí? Vamos a utilizar i, ¿ok? Vimos que il significa él, ¿sí? Il, pero entonces en plural, ¿sí? El il va a perder la L nada más y va a terminar siendo i, ¿ok? Entonces, i significa los, ¿ok? Cuando yo digo i fogli, ¿sí? Estoy diciendo los. Y por último, chicos, ok, me responden, sono nel cassetto, ¿sí? Cos'è un cassetto? Un cajón, ¿ok? Entonces, primero vimos sul tavolo, ¿sí? Para indicar que las cosas están sobre la mesa, ¿sí? Pero, en cambio, las hojas y las plumas están adentro del cajón, ¿ok? Entonces, para eso vamos a utilizar la preposición Nel. in, ¿ok? Ahí les, Ah, que bueno, in más il, ¿ok? Va a formar nel, ¿ok? Entonces, si yo digo in baño, ¿sí? O in casa, ¿sí? En casa, ¿sí? En casa, ¿ok? Pero si yo digo en el cajón, ¿sí? Vamos a sumar in más il y se va a formar nel, ¿ok? Entonces, esto sería, por ejemplo, el masculino y el femenino sería in más la, ¿ok? Nella, ¿ok? Entonces, por eso vemos que están usando nel, ¿ok? Nel cassetto, ¿sí? En el cajón, ¿ok? Entonces, nel o sul, ¿sí? Es la combinación de una preposición, ¿sí? Más el artículo, ¿ok? Entonces, es todo lo que les voy a dar de información por hoy, chicos. El día de mañana vamos a contestar ejercicios, ¿ok? Y vamos a ver los artículos determinados, pues un poquito más a detalle, ¿ok? Entonces, è tutto per oggi. Grazie per la vostra attenzione. Gracias por su atención. Gracias, Miss. Prego. Ci vediamo domani.